¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11:40 en la República Argentina. Estamos comenzando este orden del día. Estoy enseguida con mis compañeras y compañeros. Básicamente lo que se indica que es una semana que está prevista como mucho trabajo en comisión para sesiones futuras, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, para después del 15-16 de este mes de junio. Básicamente dice que se va a avanzar o intentar avanzar en un tema clave para el Ejecutivo como es el Super Rigi. Pero comienzo saludando a ellas y ellos. Carolina Ramos, ¿cómo le va, Ramos? Buen día. ¿Cómo estás, Pato Méndez? Muy Buen bien. lunes, buena Gracias. semana. Bueno, muy gris, muy lluvioso. Sí, y mañana dicen que sigue igual, ¿eh? No me Así digas. sí, Qué mala noticia. Bueno, acá dale. estamos para contarles toda la información de la agenda de la semana, sobre todo en esto que ya se ha transformado casi en una sección en sí misma, que es plantear un poco todas las reuniones que hay entre mañana y el miércoles, bastantes reuniones informativas y como bien dijiste, el punto central, y lo va a detallar Nico más adelante, tiene que ver con el Super Rigi. Posibilidades de sesión, Pato, posiblemente sea más hacia fin de mes, por lo menos. Yo creo que va a ser más llegando al 24, veremos, ¿no? Porque también está la chance de que sea la semana próxima, pero hay que ver si dan los tiempos. Tiene que haber dictamen en los temas, ¿no? Tanto Super Rigi como Ley de Lobby, que es el otro gran tema que se va a tratar esta semana, así que veremos. Y tenemos también repercusiones, si querés charlar, de lo que dejó el Senado, ¿no? El día jueves, con este giro sorpresivo de la aprobación del pliego de la jueza Micheli, que por el momento su designación va a tener que esperar, al menos todo indica eso, así que charlaremos de eso también. Cómo no, y te quiero preguntar después, Ramos, enseguida estoy con el señor Gallardo, por otra cuestión que tiene que ver con el trabajo acá en el Congreso, de eso se ocupan vos y Nico. ¿Cuál es la constante que veo? Es que hay reclamos populares, mucha gente en el Ni Una Menos. Hay manifestaciones de gente en la calle, una enorme despedida al indio. Cruje a veces el bloque oficialista en el Senado por lo que pasa con Patricia Bullrich. Hay idas y vueltas, pero hay como una constante muy a favor de lo que es la política de Estado del gobierno, de che, mira, pase lo que pase, acá en el Congreso avanzamos, ¿no? Y tienen las sesiones, y van por el Super Rigi, y juntan los votos, y aprueban los pliegos. Decís que es como un mundo aparte, decís. Digo, o hay a veces una externalidad que vos decís, che, está todo muy complicado. Pero acá adentro no resuena. Van consiguiendo los objetivos, ¿no? Resuena a favor del gobierno, van consiguiendo los objetivos. Te dijeron, porque hace un mes y pico decíamos, está muy parado el Congreso. Bueno, pasó, se corrió el tema Adorni, empezaron a llegar los proyectos y las aprobaciones. Y esto parece que marcha también, a eso me refiero. Algunas de cal y otras de arena igual, ¿no? Sí, claro. Porque tuviste la aprobación de 73 pliegos y el de Micheli, que el gobierno no lo quería. Sí. Tenés que el oficialismo tuvo que retirar el tema de propiedad privada de la totalmente. sesión. Digo, no creo que esté avanzando tan a paso firme, sino que hay algunos pequeños pasos coincido, hacia atrás eso también, es el Senado y yo por eso te preguntaba, pero acá en diputados uno ve que, bueno, Ley de Lobby, Super Rigi, van avanzando. Van avanzando. Quieren el tema de etiquetado frontal. Digo, no hay tanto ruido, me parece, con estos aliados que son a veces el PRO, a veces el radicalismo. Hay diferencias, pero al momento de votar me parece que van logrando. Los acuerdos con los gobernadores medianamente se van sellando. No me parece tan lineal. Tan lineal el proceso, pero lo charlamos después. Pero cómo no, ahí estamos. Ella es Carolina Ramos, Nicolás Gallardo, diga. Pato, Caro, ¿cómo le va? Buenos días, buena semana para todos. Acá tengo dos sesiones. A ver, ahí tenés. Ah, mirá, dos sesiones que, como bien dijo Caro, están en danza, están en posibilidad, ni los temas están claros. Sí, un gobierno que no está en modo mundialista, porque de hecho no solo desafía el mundial y la fiebre por la escaloneta, sino que además desafía lo que ha sido una tradición muchos años en el Congreso, que es tomarse las vacaciones en julio. Sí. ¿No va a haber vacaciones? Parecería. Sí, va a haber, pero la intención, si no se llegan con los tiempos esperados, es que haya alguna sesión en la primera semana de julio en el Senado. Todo esto lo marco en potencial. borradores que el gobierno ha tenido en la mesa política y que tiene
en danza distintas fechas. Ta. Las más expectantes semana que viene y las otras ya asomando julio. Con lo cual, en minutos vamos a estar hablando de 2 sesiones, una en diputados y otra en Senado. Perfecto, el señor Gallardo, Caro Ramos, 11 de la mañana, 4 minutos, títulos y empezamos. Dale. Agenda en diputados, actividad de comisiones para esta semana con el Super Rigi como tema principal. Las posibilidades que mencionaba Nicolás Gallardo, la Cámara Baja podría sesionar en la segunda quincena de junio. Posibles temas: Super Rigi, ley de lobby, pago a holdouts y 3 acuerdos internacionales, pero todavía todo es muy incipiente. Fue la gran cuestión de la semana pasada. El Senado retoma el tratamiento de pliegos judiciales. La Comisión de Acuerdos inicia una nueva etapa con 65 postulaciones, en su mayoría para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y lo dicho ahora, el señor Gallardo, que estuvo trabajando mucho el fin de semana, mandaba material. Gallardo, a ver, diga. Esa es mi vida, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Pero muy exitosa, por cierto. Bueno, estoy acá. Exactamente. Exactamente. Con lo cual, bueno, seguimos. Invito de todas formas a la señorita Caro que me ayude, porque A esto ver. solamente es una ayuda a memoria, que lo hacemos Sí. de la mejor manera para ustedes que están viendo, que tiene que ver con una idea de sesión en la Cámara de Ahí Diputados. está, Fecha sí. estimativa el 24, pero de todas formas lo marcamos en la segunda quincena de junio. Ya estamos Sí, en junio, estamos en ¿no? junio. Ya terminamos, ¿no? Fin. Con los temas orientativos, porque no significa que entren todos en una misma sesión, de hecho probablemente no. El Super Rigi como la prioridad del gobierno, que ahora lo vamos a detallar, es el único tema que detallamos. Ley de lobby, que el gobierno también lo ha impulsado en este tiempo. El pago a los holdouts, fondos buitres, Tenedores de bonos, sí. tenedores de bonos, bonistas, etcétera, por el Se default votó en el del Senado 2000. algo así, Sí, exacto. 187 millones de dólares. Exactamente, luego de ciertas zozobras se llegó a la votación y viene a diputados y distintos acuerdos internacionales con algunos países. Esto es algunos de los temas, Caro, corregime vos, puede haber algunos más, algunos menos. No, el tema del holdouts fue aprobado en el Senado, tiene que haber dictamen por supuesto, y los demás son ley de lobby y super rigi. Entiendo que no hay otros Y temas. pregunta a los dos, para esto no hay todavía dictamen de comisión de ningún tema, ¿no? No. Está bien. Perfecto. Ninguno. Hay que acuerdos internacionales, puede ser que se me escape alguno porque hubo alguna actividad Sí. la semana pasada, pero en definitiva los relevantes, con todo el respeto a los acuerdos internacionales, no, tienen que pasar por comisión, por eso los tiempos son bastante apremiantes para pensar en la semana que viene. Ahora, nos sumergimos un segundo en el Super Rigi, Dale. que es la nueva adición del régimen de incentivos a las grandes inversiones, que busca justamente alentar el empleo, la actividad, la producción en la Argentina a cambio de beneficios fiscales. Ese es el resumen, pero lo impulsamos ya en la placa número 2. Ya Caro va a comentar la agenda que se viene esta semana, pero por lo pronto ya hubo plenario la semana anterior, comisiones de presupuesto y hacienda, industria y ciencia y tecnología e innovación productiva, donde justamente se buscó avanzar con el tema. Y ya en la placa número 3... Perdóname, Sí. Nico, una consulta para vos y para Ramos. Sí. A ver, para que me expliquen cómo el gobierno, que tiene más o menos 100 integrantes de su bloque propio, tiene que llegar o cómo va a llegar a los 129. Esto es el Super Rigi, Sí. que no es para actividades que estaban incluidas dentro del Rigi, que básicamente eran petróleo, minería, Sí. gas, litio. Cuando vos tenías que votar el RIGI para petróleo, gas, minería y demás, tenías el acompañamiento de provincias productoras de estos bienes primarios. Sí. El Super RIGI es más abstracto, porque es para energía, inteligencia artificial y demás. ¿A qué gobernadores vas a ir a buscar para los votos acá, pregunto? Qué buena pregunta, Pato.
Es una cobro buena para eso. pregunta. Pero en serio, la Está verdad que no. menos claro que en el Rigi 1, ¿no? Claro, no hay Claro. una división tan Claro. de interés geográfico, quizás, me parece. A lo mejor ¿no? hay otros que tienen, che, acompáñame acá. Que Pero hago... otros pueden decir, es mi oportunidad. No, entonces, o ahora, pueden ¿no? decir, porque vi que Provincias- había reuniones esta semana, pueden decir, che, yo te Sí. acompaño acá, pero respetame este ítem, por ejemplo, en la reforma electoral, porque Sí. vi que estuvo Bueno, reunido después está Santilli. la rosca política de otros Bueno, temas que y hacen bueno, de que pero- los pero acá, ¿qué gobernadores, te los dan, gobernadores digo? acompañen ¿Qué te sin dan acá? importarle tanto a su Por Rigi. eso. Pero hay provincias O no, que, no sé el radicalismo, el PRO, qué va a hacer. por digo, eso pero hay pregunto. provincias que tienen escaso empleo Sí, privado claro. y que iniciativas así, pongo entre paréntesis, Sí. a priori, van a poder permitir inversiones grandilocuentes en provincias que no son tan agraciadas en términos O habrá que ver qué pasa ahí con el energéticos. paquete impositivo, porque también está la otra cuestión. Claro. Viene una inversión, bueno, pero voy a estar exceptuado de impuestos nacionales. ¿Algo van a pagar de impuestos provinciales? Porque si no van a pagar nada, ¿cuál es mi rédito? Bueno. ¿Genera trabajo? ¿Cuánto trabajo me...? Por eso estoy preguntando, porque he visto más cuestionamientos al Super Rigi en algunos economistas que para el Rigi. Algunos El me Rigi- decían, mirá que son 1000 tierras del fuego. Exactamente. Por eso preguntaba. Un empresario muy camaleónico, Sí. muy importante, ¿no? Esto Muchos- es en Tierra del muchos Fuego porque rubros. tiene muchísimos beneficios impositivos. Que el gobierno efectivamente. primero defendió y después cuestionó. Los Primero beneficios lo- de Tierra del Fuego. Primero lo defendió en el comienzo de la gestión, ustedes recuerdan, derechos Sí. adquiridos, y ahora, bueno, pregunten en Río Grande, ¿no? Está bien. Bueno, pero digo, acá no está todavía claro de dónde van a buscar los votos, ¿no? No, entiendo que los aliados están, que Está bien. por lo Sí. menos en lo que va el debate no hemos escuchado Está grandes bien. críticas Ah. por parte de la UCR o del PRO, entiendo que van a acompañar. Está bien. Y algunos y bloques provinciales también. los gobernadores siempre en estos temas encuentran una beta para negociar sus propias cosas. La semana pasada hubo una cumbre, sin ir más lejos, con Diego Santilli, donde los gobernadores Pato del Norte Grande fueron a reclamar obras de infraestructura, Claro. rebajan la tarifa eléctrica, hay una agenda de Claro. temas que no es quizás las mismas urgencias que plantea el gobierno nacional, pero bueno, Sí. ellos tienen sus prioridades. Entra en el famoso paquete, ¿no? Claro, Está bien, es un claro. paquete, es un Paquete amplio, ¿no? Porque ahora hablamos de diputados, después voy a hablar del Senado, donde directamente hay temas que ni Bueno. anoto, porque todavía están en veremos. Ustedes iban diciendo algunos temas, digo, me lo olvidé. No, No, está bien. No está casi en danza ahora. En la placa número 3, en el marco de ese plenario que comentamos, expuso Daniel González, titular de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, y afirmó que esta iniciativa efectivamente busca capturar proyectos inexplorados en la Argentina, en especial inteligencia artificial, procesamiento de datos y otros proyectos más, ¿no? Que son varios, pero al menos esos dos son las grandes Por estrellas. eso, lo tenemos a González. A ver, vamos. Bueno. Esta está González. A ver, dale. Muy bien, efectivamente. Sí. A ver si viene ahora o en un ratito. No, por Como lo pronto quiera. la placa, ustedes me dirán Está. si después tenemos para escucharlo, pero por lo pronto es la placa donde él remarca que son proyectos inexplorados Sí. en la Argentina. Y en este sentido, Dale. buscan que sea dictaminado esta semana. Ese es el objetivo, avanzar rápidamente con este plenario. En la placa número 4, lo voy a comentar rápido porque para hablar de Super Rigi tendremos que estar casi un programa porque son muchas aristas. Lo relevante es que es una inversión mínima de $1.000 millones. Es decir, mucho más de la anterior versión de 200 millones. Aquí ya hablamos de montos gigantes y es por eso que lo que busca el gobierno es realmente inversiones de magnitud global. Las empresas deberían invertir al menos un 20% del monto comprometido durante los primeros 2 años, es decir, buscan una rápida inversión y puesta en ejecución de las obras o de los trabajos que necesitan. En la placa número 5 ya entramos en algunos aspectos de los beneficios fiscales, donde se remarcan, por ejemplo, que se reduce la alícuota del impuesto a las ganancias al 15%, eran el 25% en el caso del Rigi 1, Sí. permite amortizar inversiones de manera acelerada, y después ya en la última placa, algunos aspectos más, repito, podremos estar mucho tiempo, agiliza la recuperación del IVA mediante créditos fiscales y baja la alícuota del 3,5% del impuesto sobre dividendos y limita la carga de tributos provinciales y municipales, que es el punto que vos marcás. ¿Cuánto rédito Claro. le pueden sacar en materia de recaudación? Las provincias, bueno, entramos siempre en el debate, y ya con esto cerramos las placas, de ¿qué queremos? ¿Empleo para fomentar Claro. industrias que a nuestra provincia le faltan o priorizamos la caja?
O muchos dirán, no. Con esto Sí. generás empleo y a su vez generás reactivación económica. Gente que trabaja en rubros generalmente bien pagados, bien remunerados, Sí. y reactivar la economía con el consumo, y quizás para el ejercicio próximo Sí. o en 2 años tenés una mejor recaudación. Estoy pensando en voz alta, no No, soy no, economista, está bien, pero pero es es la muy- lógica que aplica el gobierno. Es muy interesante y enseguida vamos con las notas, pero lo leí ayer a Jorge Liotti, por ejemplo, que dice algo por el estilo, que él dice, habrá que ver cómo termina, habrá que ver cómo resulta, pero está claro que el gobierno, el presidente está planteando una agenda de 10, 20, 30 años con esto. Habla de inteligencia artificial, habla de RIGI, habla de Super RIGI, Y es muy interesante, habla ¿eh? de lo que viene. Habrá que ver, Sturzenegger también, pero El dice debate es eso... cómo se instrumenta. No, claro, y eso contrasta con una oposición que ni por asomo está discutiendo lo mismo. No. Está discutiendo, en todo caso, si querés, lo que pasó y si esto va a resultar bien o mal, pero bueno... O discute temas más esenciales si vos o habla- directos. No son dos discusiones sobre cuál es el futuro que viene. El gobierno plantea lo suyo, habrá que ver cuál es el resultado, y del otro lado hay poco para imaginar. Pero bueno, veremos. Nada, vamos con el secretario de Minería, Energía y Minería, vamos con González. A ver. A este momento hay 39 proyectos presentados. Alguna gente que participó en la redacción de la ley y de la reglamentación del RIGI ha compartido con nosotros que su expectativa en aquel momento era que hubiera 6 a 8 proyectos que entraran en el régimen. Ya han entrado 39, hay uno que estamos esperando para hoy. El secretario de Producción acaba de juntarse con otra compañía que ha prometido otro RIGI para la semana que viene. Nosotros creemos que cómodamente vamos a estar entre 50 y 60 proyectos antes de la finalización, con lo cual desde ese punto de vista, cantidad de proyectos es un éxito. Desde el punto de vista de las inversiones, los 39 proyectos presentados, 17 de los cuales han sido aprobados, contemplan una inversión total de 138.000 millones de dólares. Empleos directos e indirectos de todos estos proyectos de 179.000 empleos. Y implican en conjunto un potencial exportador, una vez que todos esos proyectos estén en operación, de 41.000 millones de dólares por año. Con lo cual, estos proyectos prácticamente duplican las exportaciones de Argentina. Bueno, un tema con muchísimos números, ¿no? 41.000 millones de dólares, un montón de cuestiones que efectivamente, si esto llega a resultar, aunque sea se logra un 60, 70%, imagínate que acá la restricción externa, como le llaman los economistas, que es la falta de dólares, quedaría resuelto de una muy buena manera. Pero, habrá que ver si esto puede conciliarse con otras cuestiones más tangibles. Estos son proyectos. Uno escucha a la par gente que tiene, por ejemplo, una procesadora o una embaladora de fruta en Río Negro, que dice, mira, yo no tengo una empresa de 1.000 millones, tengo una de 4 millones de dólares, pero dame algún beneficio impositivo a mí, porque si no hay para mí, que pongo una empresa de 4 millones y hay para una que viene 1.000 y lo mío es concreto, tengo 200 empleados trabajando. Bueno, habrá que ver, ¿no? Y esto tendrá que dirimirse, me parece, en reuniones de comisión. Pero por bueno. un lado, el gobierno, tengo información de que piensa, cuando digo piensa, es en el segundo semestre hacer algún anuncio referido a una ¿Al reducción. sector más productivo o qué? Sí, el gobierno va a bajar parte de la alícuota del impuesto al cheque. Sí. Esto es una información que tengo que va a ocurrir en algún momento del segundo semestre, adecuándose a algunos países de la región que están por debajo del 0,6. Después, recordemos que hubo un planteo del Fondo Monetario Internacional, que ha sido un planteo sólido, hasta crítico, de la necesidad de una reforma impositiva. Sí, Y después un largo etcétera de otras medidas. complicado, ¿no? Que por lo pronto también me consta que hubo conversaciones, no sé cuán profundas, con gobernadores para avanzar en una especie de pacto fiscal. El tema de la reforma impositiva es muy complicado porque obviamente en otros países pagas más de acuerdo a tus ingresos
que por el IVA. El tema es que acá el IVA lo recaudas muy rápido. Y para cobrarle más a los que más tienen y cobrarle menos a los que menos tienen, es lo ideal, pero es un camino complicado. En el medio puedes tener un agujero. Vos con el IVA le cobras el 21% a todo, al que tiene y que no tiene, y vos recaudás. Si haces más hincapié en ganancias o en bienes personales y menos en el IVA, es bárbaro. Pero te puede crujir un poco la recaudación cotidiana. Está muy atenta escuchando. ¿Qué dice Ramos? Me quedé pensando en el impuesto al cheque, Claro. que el gobierno quería eliminarlo en un principio. Sí. Los gobernadores pedían coparticiparlo Sí. y ahora resulta que van a bajar la alícuota. La Al menos información- ese es el plan. La información que tengo es que Luis Caputo le prometió a grandes empresarios bajar uno de los distintos impuestos, que es que involucra a los créditos y débitos. También anunció hace pocas semanas que lo piensa eliminar, pero ya habló más a largo plazo, de al menos un par de años más, como para terminar de, supuestamente, rebustecer la situación Tengo que económica. ir a la nota, segundo testimonio de Daniel González, pero 10 segundos, digo, porque el impuesto al cheque lo impuso Cavallo acá, en los 90. Por única vez, Exactamente. Pero hace rato que no se ve en mucha compra de ganado, se ve mucho cheque, pero vos hace 1000 años que no ves un cheque, ¿o no, Caro? Y la verdad que sí. Exactamente, claro, Sí. hace rato que no se ven cheques por acá. Vamos con el segundo tramo del secretario de Minería y Energía, a ver. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el RIGI y el SuperRIGI? El SuperRIGI es un régimen más restrictivo. ¿Por qué? Porque tiene un umbral mínimo de inversiones de $1.000 millones. El RIGI es de 200, o sea, es para grandes proyectos. Segundo, no permite ampliaciones de proyectos. No pueden aplicar al SuperRIGI proyectos existentes que son ampliables, que sí lo hacen al RIGI, ni pueden proyectos que sean aprobados en el SuperRIGI después ampliarse bajo los mismos beneficios del régimen. El régimen aplica para industrias nuevas, industrias que hoy no existen en Argentina o que existen solamente en forma experimental o de piloto. No aplica para infraestructura ni recursos naturales. Y tiene otra diferencia, mayor impacto el SuperRIGI en la cadena de valor, porque lo que estamos haciendo es extendiendo todos los beneficios del RIMI, que también ustedes votaron, a la cadena de valor de SuperRIGI, independientemente del tamaño de la compañía. Ustedes saben que el RIMI aplica para cierto tamaño de compañía. Bajo este proyecto de ley, todas las compañías que están en la cadena de valor de proyecto de SuperRIGI tienen la posibilidad de recibir los mismos beneficios del RIMI. La otra diferencia son los beneficios. Los beneficios del SuperRIGI son un poco mayores que los del RIGI, fundamentalmente la alícuota de impuestos a las ganancias, que proponemos una alícuota del 15%. No hay alícuota más baja posible sin conflictuar con las normas OCDE, específicamente el Pilar 2 de Renta Mundial, con lo cual 15% de tasa efectiva es lo mínimo que se puede lograr. Los proyectos SuperRIGI tienen una exención desde el día 1 sobre cualquier derecho de exportación. En el RIGI eran a partir del tercer y cuarto año. Las inversiones de proyectos SuperRIGI no tienen ningún arancel de importación para todas sus inversiones, mientras que en el RIGI era solamente para aquellas inversiones que tuvieran nomenclatura aduanera de BIC y BK. Bueno, 11:22, esto es Orden del Día. Enseguida llega Caro Ramos, más información en detalle de la agenda de esta semana. Pausa. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa,
reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso,
Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Ahí estamos, exactamente 11 de la mañana con 32 minutos. Van a contar cosas muy importantes porque van a ampliar todo lo que estuvimos hablando en estos 3 minutos nosotros, tanto, por supuesto, el señor Gallardo como la señora Ramos, que fue la que más habló. Bueno, exacto, estábamos hablando del clima. Exactamente. Un clima que no está lloviendo ahora. No, pero un cielo muy gris. Vos no sabés, el día que aparezca un rayo de sol, voy caminando hasta Luján en procesión. Somos una especie de Londres. Exactamente. Ayer estuve de viaje, volvía de la provincia de Entre Ríos, me llovió en el viaje, y dicen que esto va a seguir igual mañana martes. La posibilidad de que recién alumbre un poquito y que aparezca el sol es para el día miércoles, ya con días más fríos. No fuiste a las termas, ¿no? Termino esto, no, tuve que ir a Victoria. Ah. No, termino esto y empiezo a estudiar para ser pronosticador meteorológico. Meteorólogo. Efectivamente. Que nada, es un trabajo dificilísimo. Bueno, estamos en orden del día, el turno de ella, de Carolina Ramos, que tiene mucha información. Sí, vamos a contar, Pato, lo que viene en la agenda de la semana, concentrada en martes y miércoles, y voy a terminar con un datito del Senado, porque mañana hay una reunión importante, sigue la novela de los pliegos, no terminó. Sí. Es como una novela en capítulos, ¿viste? Una novela en entregas. Y la de mañana va a ser importante, pero te lo voy a contar al final de las placas como un dato aparte. Vamos a arrancar con mañana martes. Acá, Pato, vamos a ver, la mayoría van a ser estas reuniones informativas que viene organizando, sobre todo Unión por la Patria, que invita a exponer a distintos sectores de la sociedad. No son reuniones donde se resuelvan leyes, sino más bien reuniones testimoniales donde van a exponer representantes de la sociedad civil. En este caso, por ejemplo, martes arranca la ronda de reuniones, 11 horas la de Obras Públicas, que la encabeza el diputado
Martín Aveiro de Unión por la Patria de Mendoza. Van a exponer invitados sobre, por supuesto, el tema de la obra pública, un tema bastante boicoteado por este gobierno, ¿no? Que tiene una posición muy clara y la mantiene. Así que los expositores seguramente van a tener mucho para decir. Luego vamos a tener a las 12 un nuevo plenario de las comisiones de comercio y de pymes, que se vienen reuniendo mucho en conjunto. Ya recibieron al sector de los biocombustibles, al sector automotriz, al sector textil, y en este caso va a ser el turno del sector lácteo. Van a exponer invitados de ese rubro en estas comisiones, que la encabezan por un lado Juan Brugue y por el otro lado Pablo Farías, ambos de bloque Provincias Unidas. Te pregunto, Caro, la verdad que bueno, es un rol clave en el Congreso, es como el catalizador de reclamos económicos sectoriales, es como para hacer catarsis, está muy bien. Ahora digo, ¿participa gente del oficialismo? En algunas sí, en algunas sí hemos visto intervenciones, pero bueno, quien motoriza es la oposición. Exactamente. Bien. Vamos a la placa 2 con más reuniones de mañana martes, 14 horas, Agricultura y Ganadería, encabeza el diputado Martín Ardoaín, en este caso del PRO. Pampeano. Claro, van a exponer invitados sobre el uso de fertilizantes. Luego continuamos a las 15 horas, Comisión de Industria, en este caso la encabeza un diputado de Santa Cruz, que es José Luis Garrido, que integra este interbloque con el PRO y la UCR. Sí, Pato, no, te decía que con el tema fertilizantes estaba viendo que hay dos problemas que tienen que ver con los precios. Ajá. Primero, que hay inconvenientes para atravesar el estrecho de Hormuz y eso complica la llegada. Como llegan menos fertilizantes, suben los precios. Y además, no solo por eso, sino que básicamente están elaborados con petróleo o derivados del petróleo, y como aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio del fertilizante. Eso obviamente le complica la vida al productor. Claro. El aumento de precio y la merma en la cantidad, por eso está en la agenda. Bueno, Dale. Otro derivado, ya que mencionás el aumento del precio del petróleo, es el reclamo del sector biocombustibles, que estuvo hace poco, que reclaman una nueva ley que tenga un mayor corte del bioetanol y del biodiesel. Es un tema que se está debatiendo en el Senado en este caso, ¿no? Bueno, siempre los cordobeses ahí muy ocupados. No, cordobeses y santafesinos. Exactamente. Sí. No, y también Jujuy por el etanol de caña de azúcar. Exactamente. En el caso, bueno, Industria, 15 horas van a exponer. Esta reunión va a estar muy interesante, Pato. A ver. Representantes de la UIA y de la CAME. Claro. O sea, grandes empresas y pequeñas empresas, sobre la realidad del sector. Vamos a seguir bastante de cerca esa reunión. Pidiendo sus rijitos en todo caso, ¿no? Rijitos. Y sí, qué sé yo. Claro, y reclamando la reglamentación de la reforma laboral. Exactamente. Ese va a ser un eje, bien, Nico. Y está el RIMI también, ¿no? El RIMI fue parte de la reforma laboral, el régimen para medianas y pequeñas empresas. Sí. Exactamente, o sea que tienen de qué agarrarse. Bien, continuamos con las placas. 16 horas, Comisión de Transporte. En este caso encabeza Jorge Risotti de Provincias Unidas. Sí. Exactamente, van a exponer representantes de la empresa Intercargo, que es la empresa que maneja todo lo que tiene que ver con rampas y demás en aeropuertos. 17 horas, análisis y seguimiento de las normas tributarias y previsionales. Presidente Ariel Rauschenberger, se van a designar autoridades pendientes. Esta es la comisión que hace poco recibió a los bomberos voluntarios, Pato. Sí, me acuerdo. Así que sigue con agenda. Continuamos, ahora sí vamos al miércoles. Dejamos atrás el martes, pasamos al miércoles con el tema que bien expuso Nico en el bloque anterior. Superrigi se va a seguir tratando en este plenario de 3 comisiones que son Presupuesto, Industria y Ciencia y Tecnología. Las encabezan Berti Venegas Lynch, José Luis Garrido y Martín Yesa. 11 horas se reanuda este debate. Entiendo que no va a haber dictamen, no sé, Nico, si tenés la misma información todavía, sino que va a ser una segunda reunión informativa, ¿no? Ya expuso Daniel González la semana pasada, van a venir más invitados y entiendo que el dictamen llegaría recién la semana que viene, veremos, ¿no? Y 14 horas tenemos el otro gran tema, el otro gran proyecto del Poder Ejecutivo, que es la ley de lobby. La semana pasada también expusieron diputados autores de proyectos
Y en este caso va a ser el turno, muy interesante escuchar, organizaciones de la sociedad civil, instituciones que tienen interés en ver cómo se reglamenta esto del lobby, ¿no? Cómo las organizaciones van a quedar involucradas, que son las que movilizan muchas de las leyes, las que van a peticionar ante los diputados y senadores, las que luchan por la transparencia. Bueno, ¿qué nivel de consenso tiene este proyecto del Poder Ejecutivo? Esto va a ser en un plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que va a ser el miércoles a las 14 horas. Pregunta, digo por deducción que a lo mejor no es la correcta, ¿no? Pero si hay mucho hincapié en el tema Superrigi y en el tema lobby, Sí. y no tengo, por lo veo, en lo que veo del trabajo de ustedes, no hay nada sobre etiquetado, el etiquetado iría para No, una segunda etapa. eso está en el Senado, Pato. El Claro. instante lo vamos a tratar. Estamos. Mirá. En realidad voy a decir que no se va a tratar. Te adelantaste, Pato. No lo tenía. Pero claro. entiendo que si bien es un tema que el gobierno quiere avanzar, en el marco también una supuesta estandarización de las normas con el Mercosur, va a fuego lento. Está bien. Sí, además está en el Senado. Son temas que la mayoría entraron por el Senado. No, porque lo por que eso. pregunto, viste, porque la dinámica del Senado, que bueno, efectivamente el gobierno logró la aplicación de la votación de un montón de pliegos, pero bueno, tuvo que aceptar también el pliego de Micheli, por Sí. ejemplo, y tuvo que resignar el tema de la Propiedad propiedad privada. Sí. Digo, bueno, en el toma y daca, ¿acá hay toma y daca o no hay? ¿No ves que puede haber Es que los algún únicos dos disputa? proyectos son estos, que los grandes temas claro, son estos. Y no está jugando con otra carta a la oposición para decir, avancemos con esto, pero dame En lo diputados otro. no. Está. En el Senado puede Sí, ser. claro. Porque en el Senado hay otros temas, son Claro. las frías, lo va a detallar Nico Sí, más está bien. adelante. Quiero cerrar Dale. con la última reunión y acá, Pato, te voy a, A ver. pedir que me digas a quién ver. te remite Upa. esta reunión. A ver. Vamos a ver a la última placa. Derechos Humanos. Sí. Encabeza Horacio Pietragala, Unión por la Patria, 16 horas. Van a asistir representantes del Poder Judicial, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos. ¿Sobre qué tema van a hablar? La situación actual de las prisiones domiciliarias. Y me parece que el tema Cristina Fernández, San José 1111, obviamente con Pietragala no va a estar al margen, pero ¿qué es lo que se va a plantear? ¿El uso de la tobillera? ¿Más Un poco de espacio? todo. Ah, sí. Entiendo que un poco de todo. A ver, el gran título es Situación actual de las prisiones domiciliarias. Obviamente que el tema de fondo es la situación de Cristina Kirchner. El kirchnerismo denuncia que hay restricciones excesivas en la prisión de Cristina, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el régimen de visitas. Sí, claro. En su momento la tobillera, el uso del balcón sí o no. Es decir, condiciones muy restrictivas que está sufriendo la Se me expresidenta. confunde porque viste que ahora aparece inteligencia artificial, pero creo que Cristina apareció saludando con motivo de gente que iba al velatorio del Indio. Me parece que apareció un ratito en San José 1111. O vi algo Sinceramente prefabricado. Una columna el viernes. Exactamente, y No ella apareció ayer, que saludando. fue- exacto. Está. Hubo una manifestación en la zona de Plaza Sí. de Mayo y una columna Sí. se acercó Porque a es San un José tema, 1111. ¿viste? Si vos a veces de algunas imágenes dudás, pero no siempre podés procesar Igual- el tema de, che, eso no es, ¿viste? Mira, no es polemizar con lo que no. dice el kirchnerismo. Lo único que digo es que en los primeros 6 meses de la prisión domiciliaria Claro. de la expresidenta Era muy fluido el ingreso de gente. Era una segunda reunión de bloque Sí, que se hacía ahí totalmente. todas las semanas. Y ¿no? perdóname, acá hay gente, participará algún oficialista en la reunión, ¿no sabes? Y bueno, habrá que veremos, verlo. gran expectativa. Terminamos con las placas, sí, Sí, pero dale. ahora sí te digo el dato que te adelanté al Sí. principio. Mañana, no lo traje en placas, pero te lo cuento. Mañana a las 10 hay una nueva reunión de la Comisión de Acuerdos, Pato, brevemente, Epa, en el Senado. por donde pasan los candidatos a jueces. En su mayoría van a ser de Capital Federal, la Cámara de Apelaciones del Trabajo, hay uno de San Juan. Claro. Pero ¿quién es el nombre que sobresale? A ver si A ver. pudiste escuchar algo. Víctor Pesino. Víctor Pesino Claro. es un juez que está en la misma situación que Maíquez, es decir, está por cumplir 5 años. 75 años, necesita 5 años más, juez de la Cámara de Apelación del Trabajo, pero tiene algunos datos que seguramente van a traer polémica. Falló a favor del gobierno cuando se discutió la reforma laboral, Sí, me acuerdo. es decir, en contra del planteo de la CGT en su momento. Pero además, Pato, es el juez que firmó la intervención de la UOM, Claro. la Unión Obrera Metalúrgica, hace poco tiempo. Totalmente. Y el peronismo está denunciando que ese fallo de intervención de la UOM fue a cambio de que De- el Ejecutivo lo promueva
para continuar 5 años más en la Cámara de Apelaciones. Es decir, nueva novela en el Senado, la que se abre a partir de mañana. Sí, y además otro test durísimo para la conducción del oficialismo, del peronismo en la Cámara, digo, si es Cristina, si es Mayans, qué pasa con la atomización, porque claro. Recordamos que a Maíquez, que también vos podrías haberte juntado, el peronismo y algún aliado así contra... Bueno, Maíquez tuvo 58 votos, Sí. ¿Me entendés? Sí. Digo, entonces, viste, o sea, solo 11 peronistas, que si no me equivoco era el sector más cristinista, el resto lo terminó convalidando. Yo creo que, bueno, podrían trabajar juntos, pero habrá que ver el número, ¿no? Porque a lo mejor Vapesino obtiene los mismos votos que Maíquez y termina siendo lo que hoy es un riesgo, otra confirmación del poder del oficialismo en el Senado, ¿no? Sí, Habrá que veremos. verlo. Por lo Claro. pronto lo que escuché del peronismo es vos, o sea, denunciando un cambio de favores, es decir, un fallo claro. a cambio de la extensión de la prórroga del Sí, mandato. porque además, viste, intervenir judicialmente la UOM son cosas que ha pasado 2 o 3 veces en la historia nada más, ¿eh? Además, un gremio emblemático. Histórico, y por supuesto, el gremio de Rucci, el gremio de Lorenzo Miguel, efectivamente. Bueno, estamos en orden del día, muy buenos datos de Ramos. El señor Gallardo, segunda parte suya, el Senado. A ver, diga. No voy a estar a la altura de ella, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Más. No, para nada. Ahora, ¿se viene una sesión en el Senado? Sí. ¿Cuándo? Bueno, vamos a ir... A ver. Igual en las placas, sí, lo tenemos Sí, en las placas. a ver. Es orientativo, por supuesto. Hablando hoy a la mañana con funcionarios del gobierno, la intención es que haya una sesión entre la última semana de junio o la primera de julio. Es decir, que en medio de la fiebre mundialista el gobierno cree que va a poder tener voluntades para convocar, para tener quórum. También va a coincidir en el comienzo de un receso que suele hacerse en paralelo con los empleados legislativos. Con lo cual, esa es la idea. Última de junio o primera de julio, suponiendo que haya sesión, está claro. Temas, los que anoté aquí no significa que estén todos en la misma sesión, pero la intención, el ideal del gobierno, si las negociaciones avanzan, son reforma electoral, que incluye la eliminación o suspensión de las elecciones PASO o una elección primaria optativa, que ya lo hemos dicho aquí. Cambios en la ley de sociedades, dispuesto por el ministro de Desregulación, donde se buscan efectivamente flexibilizar una serie de normas que justamente buscan una digitalización y que en definitiva buscan una modernización en las sociedades. En la placa número 2, uno de los temas que claramente el gobierno perdió en la última sesión del Senado, que es las leyes que buscan desregular o primero proteger la propiedad privada. Ahí tenés, perdóname. Fue un gran herido ahí ese sí, proyecto. porque te consulto, pero algún experto en el tema me dijo, ahí sí jugaron fuerte, básicamente los representantes de provincias, porque ellos en las provincias le ponen otro título, que es la extranjerización de tierras, y había muy poco coto para la venta masiva de tierras a cualquiera. Y los gobernadores, por lo menos por ahora, no es que dijeron no, pero mira, es un tema que tiene que ver con mi territorio, vamos manso y tranquilo a ver de qué se trata. Más con los tiempos que el gobierno propuso el debate. Exactamente. El gobierno propuso avanzar con un tema... Mañana, entonces no. Entonces, efectivamente. De un día para el otro, entre comillas, porque estuvo Sturzenegger, otros funcionarios, pero todo muy lindo. Pero por eso yo preguntaba si eso que pasó con la ley de propiedad privada se podría repetir en el tema Superrigi. Era una pregunta, pero bueno, nada. Dale. Por lo pronto la intención es recuperar, recordemos, muy cortito, pero propiedad privada abarca cambios en las normas sobre desalojos, expropiaciones, que están medianamente, puede estar vinculado. También lo propio con los barrios populares, donde el gobierno busca erradicar las expropiaciones por necesidades máximos para la venta de tierras en las provincias. Que ese fue el principal punto de conflicto. Es un margen un poco flexible, pero el fuego, que también faculta la posibilidad de desarrollos trataba de evitar privados. De que vos quemes para utilizarlo en beneficio propio, te anulaba la reexplotación por muchos años. Eso lo habilitaría. Ahora eso se va a disminuir. Exactamente. Eso es, en resumen, con lo cual, si el único tema era el de la compra de
de extranjeros Sí, no. sin límite en la Argentina, Claro. bueno, el gobierno había avanzado con el resto de los Claro, temas. Temas total. que están todos en el mismo paquete. Sí. No es que se pudo tratar en una votación por capítulos. Veremos si no termina ocurriendo eso en la próxima sesión. Ley hojarasca, que son los proyectos del gobierno que buscan eliminar leyes, según ellos, leyes obsoletas. Pliegos judiciales, que veremos cuánto puede avanzar el gobierno. El ministro de Justicia ya anunció que va a ir enviando nuevas candidaturas, con lo cual por lo pronto serán las que dice Caro y veremos si se agregan algunas otras. Y un tema que lo hemos comentado en el programa, que como el nombre lo dice, está frío, A ver, que es, pero puede reactivarse en 5 minutos. ¿zonas frías? Zonas frías, que es la actual Sí, ley claro. que establece un marco de protección con subsidios a personas que están alcanzadas por distintas zonas que están con temperaturas muy bajas en Argentina, Sí. que por ende consumen mucho gas y por ende gastan mucho, y lo estoy diciendo lo más simple posible, y el gobierno lo que busca es un régimen, según ellos, más justo, Sí. que contemple a las regiones que realmente sufren el frío y solamente Sí. dejar a aquellas familias vulnerables de bajos recursos. Grosso modo, los números que más o menos se veían en su momento y se habían discutido antes, porque esto se votó en plena pandemia, había trabajado mucho el Topo Rodríguez, que era un hombre cercano a la baña, con Máximo Kirchner. Grosso modo, en aquel momento se pasó de cubrir con subsidios más o menos de 1,5, 2 a 4 millones Era de la personas. Patagonia. Y ahora quedaban, no, en un momento también se cubrieron varias provincias, pero ahora el tema es que No, digo, antes de la ley, digo. antes de la ley, exactamente, y la ley incorporó. Pero básicamente el tema, en términos cuantitativos, es que quedaría sin esta protección y sin el subsidio alrededor de 1 millón y medio de personas. Es que una- perdería lo que se había votado con la ley de zonas frías. Es una buena parte de la provincia de Buenos Aires, Claro. una buena parte de Córdoba, una buena parte de Santa Fe. Salta, Claro, Sí. queda un sector de La Puna, queda Malargüe, Mendoza. Exactamente. Y se conserva mayormente la Sí. zona patagónica. Ahí, Sí. Caro, sé que tiene muy buena información, pero por lo pronto, en el marco de una negociación que tuvo en el Consejo Federal de Inversiones en Buenos Aires, una reunión con Diego Santilli, que hablaron más de reforma electoral que de otra cosa, pero el tema vinculado con el Zona régimen de fría, zona fría sí. se está discutiendo porque muy solidarios los gobernadores del norte. Claro. Sacale, Claro, lo y dramatizo. exactamente. Sacale al resto de las provincias, dame zona cálidas, que claro. bueno, ese es el resumen por lo pronto. Zonas frías por zonas cálidas. Ahí estamos. Bueno, Correcto. nos están diciendo que tenemos que terminar ya. Carolina Ramos, Gracias. muchísimas gracias. Nicolás Gallardo, igualmente. Placer. Nos estamos viendo en cualquier momento. Hasta aquí llegamos. Nada más. Gracias. Buenos días.